Llevo algunos años siendo muy crítico con el modelo educativo tradicional. Me parece que la educación debe evolucionar para poner en primer lugar la necesidad de enseñarle a los jóvenes a pensar. Entonces, en los últimos años hemos tenido un aumento poblacional de más de 300,000 personas. Obviamente esto genera enormes retos. Creo que podemos fortalecer la legislación de Yucatán para incluir, entre otros conceptos, el de la educación dual siguiendo el modelo de Alemania. Bienvenidos a la entrevista en Yucatán ahora. En esta ocasión hablaremos sobre temas relacionados con educación, liderazgo social y participación ciudadana. Y para abordar estos temas nos acompaña Guillermo Foyner Ramos, profesor universitario, asesor en comunicación y profesional con formación administración pública, quien además ha participado en diferentes espacios de análisis y reflexión sobre temas sociales y educativos. Guillermo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo se encuentra? Y pues contento de estar aquí en este espacio de Yucatán ahora para platicar de diversos temas. Excelente. Bueno, para iniciar, ¿nos puede platicar sobre su labor académico, donde ha mantenido una estrecha relación con los estudiantes, principalmente en diferentes realidades sociales, y con base a su experiencia, cómo observa el papel de la educación ante los retos que presentamos hoy en día como Estado? Pues mira, Vale, como dices, ya en 2026 cumplo 10 años como profesor universitario y además he tenido la oportunidad de dar clases en diferentes licenciaturas, negocios, derecho, relaciones internacionales, comunicación también, y eso pues me permite tener un contacto directo con los jóvenes estudiantes. ¿Qué observo yo? Bueno, llevo algunos años siendo muy crítico con el modelo educativo tradicional. Me parece que la educación debe evolucionar para poner en primer lugar la necesidad de enseñarle a los jóvenes a pensar. ¿Por qué digo que el modelo educativo tradicional, digamos, del siglo XX ya está obsoleto y no funciona? Pues imaginémonos cualquier escuela primaria o secundaria promedio. Es un edificio grandote, tiene salones, el alumno, de acuerdo con su edad, pues se mete a uno u otro, suena la campana y se parece mucho a una fábrica. Y es que el modelo educativo tradicional lo heredamos precisamente de la industrialización. ¿Cuál era la prioridad? La producción en masa. En el caso educativo, lo que necesitábamos era alfabetizar a la población. Al principio del siglo XX en México y en el mundo, la mayoría de la gente no sabía leer y escribir. Entonces, ¿qué privilegia este modelo educativo, digamos, que heredamos de la industrialización? Pues, por ejemplo, el aprendizaje de memoria, mecánico. Está prohibido copiar en las pruebas cuando la norma es trabajar en equipo, en el plano profesional. Las pruebas son estandarizadas cuando hay diferentes tipos de inteligencia. Los programas curriculares son súper rígidos cuando hay diferentes ritmos de aprendizaje, etc. Entonces, creo que ese modelo educativo tradicional ya no funciona para lo que necesitamos en el siglo XXI, porque vivimos en una sociedad muy cambiante. ¿Qué deberíamos de tener en lugar de lo viejo? Pues deberíamos, por ejemplo, de privilegiar que los alumnos aprendieran lo que se llaman habilidades blandas, es decir, pensamiento crítico, a cuestionarse todo, que aprendan a ser innovadores, pensamiento creativo, que aprendan a comunicarse, porque nada se logra si no nos comunicamos correctamente, y por último, que aprendan a trabajar en equipo. La colaboración es fundamental para superar los retos de la vida. Y sobre esta cercanía que menciona que ha tenido con los estudiantes universitarios, ¿cuáles considera que son las principales inquietudes o retos que presentan las nuevas generaciones? Pues mira, ocurre muy seguido que, digamos que la población adulta entre la cual me encuentro de pronto critica a las nuevas generaciones, ¿no? Es verdad que hay algunos retos, por ejemplo, la cuestión de la inteligencia artificial o del abuso de las redes sociales, pues eso sí puede generar alguna problemática si no se atiende correctamente, pero yo observo muchas cosas positivas de las nuevas generaciones. Observo una generación mucho más abierta, digamos que incluyente, algunos tabúes, quizá de discriminación, pienso en género, por ejemplo, los hemos ido dejando poco a poco atrás, lo observo en el pensamiento de ellos, y también, por ejemplo, tienen un gran interés, aunque pareciera que no es así, en la política. Se habla mucho de la apatía, pues yo lo que observo es que los alumnos a mí me preguntan,
cuestiones relacionadas con el ámbito social y político. Por ejemplo, ahora estoy dando una materia de verano que es ética precisamente, y yo les preguntaba al inicio del curso qué temas les interesa, y uno de los más recurrentes que ellos mencionaron fue: quisiéramos hablar sobre la corrupción, verdaderamente es algo cultural, quisiéramos hablar sobre la política, ¿podemos mejorarla para cambiar la realidad? Entonces, claro que sí hay un interés, y lo que necesitamos de pronto es que haya gobernantes y representantes que conecten mejor con ellos para incluirlos en esta participación ciudadana. Y justamente sobre este tema de la participación ciudadana, ahora me gustaría abordar un tema relacionado con la administración pública y el manejo de los asuntos gubernamentales. Claro. ¿Cuál considera que debe de ser la base para una adecuada administración de los recursos públicos? Bueno, es difícil porque evidentemente el gobernante trabaja con un presupuesto y este es limitado. ¿Qué más quisiéramos que el dinero público alcanzara para todos? Es decir, para hacer todo, pero lo cierto es que hay que priorizar en política pública y, a ver, para eso, en primer lugar, se requiere que haya conocimiento. También el conocimiento técnico es importante para observar qué es lo que necesita una ciudad, un estado, pero por supuesto que también se requiere de mucha sensibilidad para escuchar a la ciudadanía. ¿Qué le duele a la población? ¿Qué es lo que realmente debemos priorizar para atender sus necesidades? Entonces, en ese sentido, yo creo que debe haber una labor de escritorio, pero también de territorio. Ambas son muy importantes. La preparación es fundamental para conocer cuáles son las mejores estrategias para gobernar y también, por cierto, observar cuáles son las buenas prácticas de otros estados del país, de otras naciones. Eso también es muy importante. Pero cuando de pronto, digamos que el gobernante, cualquiera, cae en la soberbia y se desconecta de la realidad de la gente, ahí es donde empezamos a tener problemas y quizá las prioridades pues son meras ocurrencias que no solucionan los problemas de la gente, y ahí es cuando un gobierno no entrega resultados. Y sobre esta parte que ha mencionado de observar otras realidades gubernamentales, ya sea de otros estados, en esta situación, nuestro estado, Mérida, incluso la ciudad, atraviesa cambios importantes en diferentes aspectos de la vida pública y social. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta actualmente Mérida? Mira, yo creo que el reto más importante que enfrenta tanto la capital como el estado es el aumento muy significativo de la población. Dado que la calidad de vida en nuestra ciudad capital y en nuestro estado es de las mejores del país, y me atrevo a decir que del mundo, pues mucha gente viene aquí a empezar proyectos de vida y vienen con sus familias además. Entonces, en los últimos años hemos tenido un aumento poblacional de más de 300,000 personas. Obviamente esto genera enormes retos de infraestructura, de desarrollo urbano, la cuestión de los altos precios de vivienda, por ejemplo, entonces de servicios públicos, porque tenemos que entregarle a la gente los servicios públicos, ya que son derechos, y eso pues evidentemente no es fácil de lidiar con ello. Yo celebro que el titular del Ejecutivo, el gobernador de Yucatán y la alcaldesa de la capital, Cecilia Patrón, a pesar de evidentemente sus diferencias ideológicas, porque vienen de diferentes partidos, es notorio que trabajan de manera coordinada cuando es necesario para darle resultados a la gente. Eso es importante, porque en el contexto nacional político hay muchísima polarización y no es tan fácil de pronto observar en otros lados que exista este trabajo en equipo. Entonces, todo lo que implica el crecimiento poblacional, pues para mí es el mayor reto. Ahora, de ello deriva, por ejemplo, la necesidad de crear empleos. Cierto, se presume mucho que en Yucatán hay muy poco desempleo, pero más de la mitad de esos empleos, digamos de esas personas que están ocupadas en alguna cuestión laboral, están en el ámbito informal, y eso trae también algunos problemas, porque es gente que no tiene, por ejemplo, seguridad social, entre otras cosas. Entonces sí hay que atender ese rubro. Hay mucho empleo, sí, pero además de ser informal, muy mal pagado. Yucatán es uno de los estados en los que los sueldos son más bajos. Entonces, ¿cómo resolver esto? Pues hay que promover la industrialización.
La industria de Yucatán existe, por supuesto, y conocemos a las grandes empresas que se dedican a ello, pero es menos del 3% de la industria a nivel nacional. Entonces, si apostamos por la industria, por el desarrollo industrial, con incentivos, con facilidades por parte del gobierno y la legislación, seguramente podremos avanzar en la dirección correcta. Y sobre estos puntos que menciona para la industrialización de Mérida o en general del Estado, ¿qué hace falta para fortalecer la relación entre la ciudadanía y las instituciones gubernamentales? Pues mira, con el tema de la industrialización, a ver, yo siempre que pienso en algún tema público, me remito inevitablemente a la cuestión educativa. ¿Qué propondría yo, por ejemplo, para adaptar nuestra legislación a los retos del futuro? En Alemania tienen un modelo educativo muy interesante que se llama educación dual. Lo que hacen ellos es, digamos que conjuntar la formación en la escuela con la formación profesional. Entonces, así como se hacen con Alep, pero bueno, nada más son 5 planteles en Yucatán, básicamente la educación en Alemania, desde que el joven ya está en nivel de bachillerato, está aprendiendo en la escuela, pero también está aprendiendo en la chamba. Entonces, eso ha sido un modelo súper exitoso para Alemania y creo que se podría aplicar aquí si cambiamos la ley para avanzar en esa dirección. Ahora, sobre cómo la ciudadanía puede confiar más en las instituciones, pues fíjate que he de reconocer que hace muchos años en Yucatán nos va bien en ese rubro. Por ejemplo, la Fiscalía del Estado es la que tiene la mejor aprobación de la ciudadanía del país. La Policía Estatal también es la que tiene la mayor aprobación ciudadana de todo el país. Entonces, no estamos mal en ese rubro, pero por supuesto que la idea es mejorar. Yo creo que la comunicación es fundamental. En la medida en la que las autoridades sean transparentes, rindan cuentas y se perciba que son cercanas a la necesidad de la gente, en ese sentido se va a establecer, digamos que un vínculo de confianza para con la autoridad. Pero otra vez, aquí entra en juego que los políticos, los gobernantes y los representantes sean responsables, que no haya por ahí deslices de corrupción, escándalos, etcétera. Eso es importante porque la verdad es que muchas veces la ciudadanía desconfía, pero no de a gratis, sino porque por ahí ha habido en la historia situaciones que comprometen digamos que la confiabilidad de las autoridades. Y cambiando un poco el rumbo, en distintos espacios se ha mencionado su nombre dentro de análisis relacionados con una posible participación política. ¿Cómo recibe este tipo de comentarios? Para empezar, es muy halagador. Yo creo que es producto del trabajo que hemos venido haciendo durante algunos años para socializar temas importantes de política, de educación, económicos, etcétera. Y por supuesto que además de halagarme, me motiva para dar un paso al frente, alzar la mano y tomar la decisión de participar ya de manera activa en la arena política. Y si en algún momento usted participara directamente en un proyecto político, ¿qué temas impulsaría? Bueno, por ejemplo, te platicaba sobre la cuestión legislativa, en particular desde el punto de vista local. Creo que podemos fortalecer la legislación de Yucatán para incluir, entre otros conceptos, el de la educación dual siguiendo el modelo de Alemania. Siguiendo con la cuestión de la industrialización, creo que habría que fortalecerla mediante también reformas a la ley o de pronto crear una ley específica para fomentar la industrialización, y esto se hace a través de incentivos gubernamentales y otros aspectos. Y hay algunas cuestiones, por ejemplo, muy sencillas, pero que pueden cambiar mucho las cosas. Una asociación civil que trabaja para atender a personas quemadas me comentaba el otro día que en Yucatán no existe una unidad de personas quemadas. Y esto es muy grave porque lo que ocurre cuando alguien tiene un accidente de este tipo es que necesariamente se traslada a otra entidad para atenderse. Y es muy importante que una persona que sufrió quemaduras graves se atienda a la brevedad posible. Entonces, también una de las cosas que impulsaría, por ejemplo, desde el plano legislativo, es que deba necesariamente haber una unidad de quemados en algún hospital público de Yucatán. Y sobre esta
perspectiva política entre las distintas fuerzas políticas que hay, ¿considera que hay alguna que representa sus ideas Sí. y sus propuestas específicamente? Mira, en todos los ámbitos en los que me desenvuelvo, digo que mi filosofía política, mi visión es el humanismo. Y en ese sentido, pues creo que se alinea esa visión mía a los pilares del Partido Acción Nacional, el PAN. Básicamente son 4. La dignidad humana, en primer lugar, el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad. Entonces, en ese sentido, y aprovechando el famoso relanzamiento del PAN a nivel nacional, en el cual supuestamente hay una apertura para los ciudadanos, alzo la mano y me gustaría participar como académico, como una figura ciudadana para aspirar a una candidatura de representación popular a nivel local. Y sobre esta situación de la perspectiva política, si tuviera que resumir su visión para Mérida en una sola frase, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que desarrollo y futuro. Estoy convencido de que el futuro no es lo que va a pasar, el futuro es lo que vamos a hacer y en ese sentido soy optimista porque en nuestras manos está mejorar nuestra realidad. Muy bien. Y Guillermo, para finalizar esta entrevista, ¿qué mensaje le gustaría transmitirle a la ciudadanía desde diferentes puntos de la educación, la participación ciudadana? Les diría que por mucho que puedan estar desencantados de la política, lo cierto es que si uno no se mete con la política se mete con uno. Entonces hay que participar, hay que alzar la voz para exigirle a nuestras autoridades que hagan un buen trabajo y necesitamos sin duda de perfiles preparados, comprometidos y con dimensión ética. Excelente, Guillermo, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros, compartir su visión y su compromiso hacia la responsabilidad social. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Vale. La verdad es que estuvo muy a gusto la plática y te agradezco enormemente el espacio. Excelente. Y es de esta manera en la que finalizamos la entrevista en Yucatán Ahora. Soy Valentina Paz y les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, darle like, comentar, compartir y suscribirse a nuestro canal, que tendremos diversas entrevistas y contenido. Esto fue la entrevista en Yucatán Ahora.